Muy buenas noches, bienvenidos a Palabra de Leuco. Es un día muy particular, por supuesto, cargado de información y un programa recomendable. Un programa que va a generar interés, no tengo ninguna duda. En principio por la calidad y la representatividad de nuestros invitados, arrancando por Mariana Zubik. Muchas gracias por venir, muy buenas noches, Mariana. El doctor Luis Juez, enseguidita vamos a conversar con ellos. Y por supuesto, el senador Julio Cobo. Muy buenas noches y gracias por estar aquí. Vamos a tratar con mucha, digamos, rigurosidad, con mucha vehemencia, como es habitual, el tema de la muerte de Bonadío, la reivindicación que han hecho de la figura de Aníbal Fernández colocándolo en Río Turbio y todos los temas de actualidad. ¿Qué va a pasar con Ricardo Alfonsín, embajador de este gobierno en España, por ejemplo? Hay muchísimos temas, pero déjeme que le cuente rápidamente que hoy murió Claudio Bonadío, el juez más odiado por Cristina. No hay antecedentes de tantas operaciones y agravios contra un magistrado federal que hayan sido ordenados y ejecutados por Cristina durante y después de su presidencia. En una de sus insoportables cadenas nacionales, la ex jefa del Estado aseguró, lo recordarán, que no se iba a dejar presionar por un juez al que definió como pistolero, mafioso y extorsionador. Finalmente quiero decirles a todos esos que pensaban que yo iba a ir como diputada del Parla Sur, o diputada por la provincia de Buenos Aires, o candidata, gobernadora por fuero. Mira, acá estoy sin fueros. ¿Sabe por qué? Porque no le tengo miedo a ningún juez pistolero, mafioso ni extorsionador. Bueno, como es habitual, miente la presidenta en ese momento, dice, se darán cuenta que voy sin fueros, que no voy a ser candidata a nada. Finalmente fue candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires y ganó por la minoría. Fue elegida senadora por la provincia por la minoría. Ahora, cuando Cristina logró desplazarlo de la causa Otesur, prácticamente la totalidad del Estado Mayor cristinista salió a darle como en bolsa. Y todos con el mismo discurso. Además, en su libro, sinceramente, Cristina lo llama sicario. Ahí podemos ver el párrafo que hemos elegido para ustedes. Él sufría por su doble condición de funcionario y judío. El golpe final se lo dio el sicario, Claudio Bonadío, cuando nos acusó de traición a la patria. Increíble, un disparate jurídico, político, apoyado, sin embargo, por las instituciones. Mire, hoy mismo, con el cadáver todavía tibio, uno de sus abogados, Gregorio Dalbón, dijo que a Bonadío lo había matado el odio, que en la embajada de los Estados Unidos estaban de luto y que la muerte a Bonadío le sienta bien. Eso dijo Dalbón, entre otras agresiones repugnantes y cobardes contra alguien que no puede defenderse. La muerte lo salvó a Bonadío. En este caso, la muerte le sienta bien, no por una cuestión que tenga que ver con un odio, porque no hay odio en mí con él, sino que lo que había era mucha impotencia. Un abogado de prestigio y coraje como el doctor Pablo Lanuse le salió al cruce con un tuit. Toda enfermedad, escribió Pablo Lanuse, y la muerte misma nos interpelan. Y cómo actuamos frente a ellas nos describe. A nadie le sienta bien la muerte, dice Pablo Lanuse. Solo la perversidad, el odio, el resentimiento y el desprecio por la dignidad humana pueden explicar que alguien burle la muerte de otro. Cuánta miseria, termina diciendo Pablo Lanuse, pero la verdad, tratándose de Dalbón, nadie puede sorprenderse por su bobalicona irracionalidad. A fin de año ya había publicado un video en las redes donde de champán en mano y a las carcajadas le decía a Bonadío, anda a buscarla al ángulo. Bonadío, anda a buscarla al ángulo. ¡Feliz año, Bonadío! Les recuerdo que en la conversión de Dalbón al kirchnerismo también hay millones de razones. Millones de razones, usted me entiende, ¿no? En el siniestro de Estación 11, este señor representaba a alguno de los familiares. Fue el único que no querelló contra Julio De Vido. Queda claro, ¿no? Pero a pesar de semejante agachada, De Vido fue preso gracias al trabajo que hizo Bonadío. Es tan
Tan grave su degradación personal, digo de Dalbón, que hasta el propio Horacio Berbisky siempre dijo que era un error de Cristina contratar a semejante personaje con tan bajo conocimiento del derecho y con total ausencia del sentido común. Tal vez Dalbón dijo lo que Cristina piensa y no puede decir, como suele ocurrir con Eve de Bonafini, pero en público, de cara a la sociedad, solo los cristinistas más fanáticos celebran la muerte y los dichos de Dalbón. Berbisky lo desprecia, y eso que el mismo Berbisky lo definía como el doctor Glock. Otro que se tomó revancha fue el ultramillonario kirchnerista Gerardo Ferreira, que en un tuit escribió: conmigo no pudo. Ahí lo estamos viendo, con la foto de Bonadío. La verdad, a Gerardo Ferreira, yo diría que el partido no terminó todavía, ¿eh? Y que si se consagrara la impunidad en este país, bueno, será cierto y Ferreira se saldrá con la suya. Pero tal vez, ¿quién le dice?, haya otros jueces con coraje republicano para seguir adelante con todos los juicios, sobre todo con la de las causas de los cuadernos, que ya fue elevada a juicio oral. Vale la pena recordar que la causa de los cuadernos es la más grave de toda la historia de la corrupción argentina y la que más pruebas y testimonios tienen. Hasta el mismísimo Guillermo Moreno, hoy marginado del cristinismo por el rechazo que produce su figura piantavotos, en su momento, mucha gente no se acuerda, lo desafió a pelear a Bonadío. Le dijo: cuando quieras, donde quieras y como quieras. Coincido con vos que con la familia no hay que meterse. Ahora eso de que dijiste que donde sea, cuando sea y como sea, sí te lo acepto. Donde sea, cuando sea y como sea, vos elegís dónde nos vemos. Y en los términos que quieras. Te mataste a dos, pero a uno lo mataste por la espalda cuando corría. Vamos a ver frente a frente, Bonadío, y resolvemos todos los temas que tenemos pendientes. Cuando quieras, como quieras y donde quieras. Se supone que el como quieras incluía también un duelo de los tiros. Bonadío le había dicho a Jorge Lanata por radio que no se metieran con sus hijos, que si querían pelear con él, estaba disponible, pero que no se la agarraran con su familia. Fue a través de este tuit que se conoció el audio del programa de Lanata Sin Filtro. Hablamos con el juez Bonadío, dice Lanata: si quieren discutir conmigo no tengo problema, pero la familia no tiene nada que ver. ¿Sabe qué pasa? Que a Bonadío le habían pintarrajeado la casa y el estudio de grabación del hijo con amenazas. Le tiraron un paquete con artefactos explosivos al jardín de su casa y la policía tuvo que efectuar 2 detonaciones controladas y hasta lo amenazaron de muerte con un papel que arrojaron por debajo de la puerta de su despacho privado en los propios tribunales de Comodoro Pi. La segunda parte de la amenaza se refería a que les intentaban armar a mi hijo una causa de drogas en San Martín, Morón o San Isidro. Ese era el texto de... Y era una nota al estilo como en las películas, así con recortes de revistas. Exactamente, recortes de película, de revista tirado por debajo de la puerta de mi privada. Mire, fue tan grande la exhibición de poder que hicieron contra Bonadío que a él solamente le quedó el arma de la ironía para decir: si llego a aparecer suicidado, busquen al asesino. La verdad que el asesino fue un maldito tumor cancerígeno en el cerebro. En julio del 2015, Cristina le había puesto precio a la cabeza de Bonadío. Lo dije en una editorial en ese momento y lo ratifiqué ante el doctor Bonadío en una entrevista que le hicimos aquí, en los estudios de TN, en el programa que hacíamos con Diego, en Los Leucos. La doctora Cristina Fernández de Kirchner le ha puesto precio a la cabeza de Claudio Bonadío. Pero ¿quiere que le diga algo? La democracia se consolida con los ladrones, la democracia se consolida con los ladrones presos y sin ningún tipo de corrupto y, por supuesto, sin ningún tipo de golpista. Cristina le puso precio a la cabeza de Bonadío, pero la democracia no tiene precio. La democracia no se compra ni se vende. Le doy mi palabra. Bueno, se cobraron su cabeza, digamos. Yo sé que siempre fue para los K, Bonadío, una astilla del mismo palo, ¿no? Su militancia peronista lo llevó a ser funcionario de Antonio Cafiero,
de Carlos Menem, de Carlos Corach y obviamente Cuadro, del peronismo derechoso de aquella época de Guardia de Hierro, donde conoció, fíjese, las vueltas de la vida, a Guillermo Moreno, que lo desafió a pelear, a Roberto, el padre de Juan Grabois, y hasta a Jorge Bergoglio. Sin embargo, los peronistas de todos los matices cerraron filas para ser cómplices de la corrupción de Cristina y se lo quisieron llevar puesto. La primera de las cosas que le quería preguntar está expresada en un fragmento del editorial que yo dije el martes pasado, que son apenas 40 segundos que lo invito a usted y a la audiencia a que lo compartamos. Habla respecto de que el gobierno quería llevarse puesto a Bonadío. Hay una suerte de avanzada, de ataque feroz. Fíjense que la presidenta de la Nación, casi como una comandante en jefe, como lo es, baja la orden a su tropa de atacar a Bonadío. Y absolutamente todas las figuras del gobierno, Aníbal Fernández, Daniel Scioli, Julio Alac, Julián Domínguez, Juliana Di Tulio, Andrés Larroque de la Cámpora, todos con un discurso regimentado. Todos dicen más o menos lo mismo para tratar de llevarse puesto a Bonadío. Mire, es tanta la energía que ponen, incluso hoy la presidenta acaba de tuitear en contra de Bonadío, es tanta la energía que ponen que es una confesión de culpabilidad. Bueno, obviamente usted no puede jugar tan fuerte en ese sentido con las definiciones, pero hay dos o tres cosas que le quiero preguntar. ¿Usted sintió cuando empezaron las declaraciones en contra suyo de todo el staff del gobierno, sintió que venían por usted? Ante que nada, buenas noches y muchas gracias por invitarme. Yo tenía la presunción, y no porque yo fuera una persona muy inteligente, sino porque este era el tercer intento de desplazarme de la causa, con lo cual era esperable. El tuit, cuando vio que la presidenta de la Nación hacía un tuit medio chicanero, como decimos en la jerga política, pero con esa ironía de que tal vez allanaba el cumpleaños de su nieto Néstor Iván, ¿qué sintió? ¿Qué le pasó por la cabeza, doctor? Acá no habla el juez, sino habla el ciudadano. Sentí mucha tristeza en términos cívicos. La primer mandataria expresándose de una manera tan primaria me dio tristeza. Le dio tristeza el tuit aquel, ¿se acuerdan? Que decían que en cualquier momento Bonadío iba a allanar el cumpleaños de su nieto, de Néstor Iván. Mire, el momento en el que Bonadío estuvo más cerca de la muerte, con excepción de mayo pasado, cuando fue intervenido quirúrgicamente en su cabeza, fue en el 2001. Él bajaba de su Audi negro en la esquina de San Martín y Matienzo en Villa Martelli. Eran las 20:30. Dos muchachos se acercaron y le dispararon con un arma. Un balazo impactó en el hígado de su amigo, Miguel Ángel Patrani. En ese momento Bonadío reaccionó velozmente, desenfundó su pistola Glock y mató a ambos delincuentes. A uno le pegó 6 balazos. Se sospechó que el ataque fue ordenado por una banda de secuestradores que él estaba investigando. Ahora, el momento en el que Bonadío se sintió más agredido, tal como le conté recién, fue en el 2017, cuando, desesperados por el avance de las causas contra la mega corrupción de Cristina, se metieron con su hijo Mariano. En una amenaza le dijeron que le iban a armar causas por drogas. Marcelo Fuentes, el senador de Cristina, hizo una denuncia sobre los fondos que utilizó el joven Bonadío para armar un estudio de grabación para su grupo musical, pese a que era monotributista. Obviamente que a Bonadío le armaron todo tipo de denuncias y la inmensa mayoría fueron desestimadas, tanto en el Consejo de la Magistratura como en la propia justicia. Estaban en su mayoría generadas más por revanchismo y bronca, con una notoria ausencia de papeles y de pruebas. Llegaron a decir que tenía una oficina que le prestaba la embajada norteamericana y que trabajaba para Clarín. Era un relato K en estado puro. La única defensa frente a tantos datos y testimonios que tenía Cristina era un ataque feroz. Y eso fue lo que hicieron. Es que Bonadío fue el que arrinconó contra las cuerdas de los tribunales al kirchnerismo en general y a Cristina y su familia y su cártel de los pingüinos en particular. Fue el primero que se atrevió a llamar a Cristina declaración indagatoria, el que más veces la procesó y el que pidió su desafuero y su prisión. Jorge Capitanich, ¿se acuerda? Dijo que Bonadío ejercía el golpismo activo. Máximo Kirchner, también procesado por Bonadío, no se quedó atrás. Es una cuestión salvaje
de un juez, dijo Máximo, que pasó de estar en la servilleta de Corach al iPhone 7 de Macri. Es una operación clara del gobierno, dijo Máximo. La verdad, es asombroso que lo acusen en su momento a Bonadío de haber estado con Corach en el gobierno de Carlos Menem, que Néstor Kirchner apoyó con tanto énfasis en sus discursos y en las elecciones, donde compartieron la boleta en 7 oportunidades. Bonadío tenía, sí, un temperamento fuerte o unos huevos así de grandes, para ser un poco más preciso. Su pelo y su barba se fueron poniendo blancos y hace 3 días pasó el peor de los cumpleaños, el número 64, porque la muerte ya estaba golpeando a su puerta. Había pedido prolongar su licencia hasta marzo. Jamás lo vi en su despacho y tomé un café con él. Vino a TN a la entrevista que le mostramos recién y fue muy respetuoso. Enfrentó un aparato gigantesco, estatal y paraestatal, que lo quiso estigmatizar y lo quisieron sacar de la cancha. No pudieron. No pudieron, ¿sabe por qué? Porque la democracia y el Estado de Derecho todavía, subrayo, todavía tienen sus reflejos. Solo la muerte pudo con Bonadío, pese al odio de Cristina. Le doy mi palabra. Bueno, senador Julio Cobos, quería una reflexión suya respecto de todo lo que hemos hablado sobre la muerte del juez Bonadío, sobre lo que va a pasar ahora con las causas, sobre qué rol jugó el gobierno de Cristina en todo esto. Bueno, indudablemente que para la familia es un día de dolor y tristeza, como para los seres queridos que lo acompañan, ¿no? Estas fueron nuestras palabras que expresamos en las redes sociales. Ahora, lo demás tiene que ver con postura sobre la necesidad de preservar un proceso de investigación judicial que fue iniciado por el juez Bonadío y corroborado en algunos casos, otros faltaban instancias, por la Cámara Federal. No. Ya que algunos están elevados ya a juicio oral. Entonces, dependerá de la justicia cómo generar las herramientas en la sucesión, después dependerá también del poder político en la selección del juez que en definitiva reemplace a Bonadío, para lo cual habrá que sortear el Consejo de la Magistratura, la elevación por parte del Poder Ejecutivo y el acuerdo del Senado. Pero bueno, todos queremos una justicia independiente, pero la verdad me parece que es un momento más de reflexión y de respeto. Hoy la propia familia ha salido a pedir un poco esto, ¿no? Estaba pensando, bueno, mientras tanto, digamos, en este tiempo el doctor Sebastián Casanelo va a subrogar a Bonadío hasta que se tome esta determinación producto de estos, digamos, estas decisiones y este protocolo que hay que seguir, como dijo el senador Julio Cobos. Bueno, Mariana Zubik, ¿qué te pasó a vos? ¿Cómo te impactó? ¿Cómo tomaste la noticia? ¿Y cómo crees que pueden continuar las causas de todo lo que ha investigado? La verdad sí, me impactó muchísimo. Durante los años que llevo investigando, son más de 12 años, yo jamás vi celeridad en la justicia. Vos sabés que la justicia sin celeridad es impunidad. Sí. Y la justicia es aquellos que imparten justicia. Y por primera vez en la historia vi un juez que llevó las cosas hasta... A ver, los jueces hablan por sus sentencias. Y creo que este es el único juez en la historia argentina que ha dado cuenta de su labor, de su independencia y de haberse jugado por la República. No es menor. Esa causa Cuadernos, pues tiene muchas otras. Sí, por supuesto. Él llevó adelante la tragedia de Once, cuando nosotros hablábamos y advertíamos que la corrupción mata, cuando Néstor Kirchner, siendo gobernador de Santa Cruz, le advertíamos que iban a morir 14 mineros, que iban a morir mineros en Río Turbio, y murieron cuando él asume la presidencia de la Nación, porque la corrupción mata. Y CRT, donde va Aníbal Fernández, era la caja para financiar las campañas políticas. Y así fue como murieron 14 mineros. No contentos con eso, pasa la tragedia de Once. A Bonadío jamás le tembló el pulso. Y en 1 año y medio instruyó y llevó una causa tan enorme como fue la causa de los Cuadernos, con más de 31 arrepentidos. Detuvo a más de 70 personas. Hay cientos de procesados. Yo te doy un dato solo en concepto de embargos a empresarios. Hay más de 130.000 millones.
y en concepto de embargos a funcionarios kirchneristas, 76.000 millones. Vos bien relatabas cuando fue ese primer allanamiento. Yo en ese momento me encontraba en el Calafate por un fin de semana y efectivamente los tomó por sorpresa y los sacaron de la causa rápidamente, porque jamás imaginaron que iban a hacer un allanamiento. ¿Dónde fue? En San Felice Sancho. Recordemos que era la inmobiliaria. Seguro. Donde ahí encontraron muchísima documentación que luego se perdió. Eso fue lo que sucedió. Encontraron dinero, encontraron un montón de información. Muchas causas, la mayoría elevadas a juicio, y Bonadio les ganó. No pudieron con él y no pudieron con el innumerable cantidad de arrepentidos, porque cuando hablamos de cuadernos, hablamos de funcionarios del gobierno kirchnerista que confesaron haber robado, de empresarios que confesaron haber recibido ese dinero, y de una justicia que estuvo a la altura de las circunstancias. Entonces la pérdida es enorme. Es una pérdida enorme para la República, para la justicia argentina, y el desafío que tienen hoy los jueces de la justicia argentina es poder estar a la altura de las circunstancias de la demanda que tienen hoy los argentinos por justicia. Son más del 50% de los argentinos que van a demandarle a esos jueces que están en Comodoro Pi que puedan seguir adelante, porque Cristina dijo cuando asumió que la historia le iba a absolver. Sí. La realidad es que la historia te condena, no te absuelve. La justicia es la que te condena, y la justicia la condenó a varias prisiones preventivas, a un sinnúmero de procesamientos y a miles de millones en concepto de embargo en manos de la lapicera de ese juez probo que fue Bonadio. 9 procesamientos, 7 pedidos de prisión preventiva, uno de ellos aceptado y corroborado por la propia Corte Suprema de Justicia. Permítame subrayar algo de lo que dijo Mariana Zubik, y ahora quiero obviamente conocer su opinión, doctor juez. Ocurrió en todo esto algo absolutamente inédito en la República Argentina, y yo creo que hay una operación que trabajan permanentemente los empresarios, no los funcionarios. Los funcionarios, por supuesto, ladrones, corruptos, lo que ya sabemos. Pero en esta causa de los cuadernos involucraron por primera vez, yo no recuerdo en la historia argentina que tantos empresarios hayan confesado que pagaron coimas, funcionarios que confesaron que las recibieron, testimonios, pruebas documentales y empresarios que están procesados y apuntados por la justicia. Eso no pasó nunca en la Argentina y me parece que ese era un avance del que no deberíamos volver. Quería subrayar eso del tema de los empresarios porque parece que solamente son los funcionarios corruptos y como siempre en la corrupción y en el tango hacen falta 2 para eso. Doctor juez, quería saber su opinión. Y fíjese, para no irnos de ese tema, que es el tema central. Porque más allá de rendirle un homenaje a Bonadio, uno no tiene que esperar que la justicia parezca un juez corajudo con un par de pelotas, como dice usted. Sí. La justicia debería funcionar, ¿no? Uno no puede añorar, uno puede tener nostalgia por la muerte de tal o cual persona, pero la verdad que si la justicia funcionara de manera independiente, uno diría, bueno, seguramente quién lo va a suceder. Es la prueba. Siempre el proceso penal es la prueba, la que te condena o te absuelve. Por eso los políticos se enojan con los jueces, con los magistrados, con la corte, con los fiscales, pero siempre es la prueba. La que te condena o te absuelve es la prueba. En este caso, y por eso me quiero quedar con ese detalle suyo, Alfredo, la prueba es contundente, porque es una prueba absolutamente variada, es una prueba diversa, es una prueba inteligentemente colectada, porque la verdad que Bonadio hay que reconocerle que el tipo juntó prueba, no es prueba de políticos arrepentidos, enojados porque se cambiaron en interna. Hay empresarios, muchos de ellos, acogiéndose a beneficios que le da la ley para poder declarar de esta manera de carácter. Entonces digo, la esperanza más allá del dolor que puede causar la simpatía o no, yo lo traté bastante Bonadio y la verdad que quiero hablar con absoluta objetividad porque cuando a mí me tocó un tema personal, cuando la CIDE me inventó la causa de Caimán, lo fui a ver a él, era el juez de la causa y la verdad me dijo, no, yo no voy a investigar, usted tiene fuero y yo me enojé mucho con él, le dije, y de hecho que tuve que producir la prueba yo, tuve que llevarle la prueba para que él después ordenara el archivo. Pero lo vi con mucho coraje y lo vi inteligentemente este último tramo de su actividad procesal. Y digo, ese es un tema. Bonadio se va, algunos lo van a llorar, otros, como algunos imbéciles que hemos visto ahí, podrán tener algún nivel de contentura. Lo cierto es que el hombre logró en este último tiempo, en este último año y medio, juntar una prueba terriblemente contundente para la salud de la República, porque esa prueba está. Ningún juez que venga, aun cuando no tenga el coraje Bonadio, va a poder obviar, ninguna cámara va a poder obviar una prueba que él colectó inteligentemente y que deberá ser valorada. Entonces ya no es un problema de tuit y un problema de cómo le cae la vida o la muerte de Bonadio. Es un problema que se van a tener que defender con la prueba.
va a haber un juicio oral y público y se van a tener que defender con la prueba, no con operaciones mediáticas. Así que creo que es el mayor patrimonio que nos deja Bonadío. Interesante. Senador Cobos, ese es el mayor patrimonio, esa investigación seria que parece ser una excepción. ¿Cuál es el rol que pueden jugar desde el Senado? Porque, bueno, se le iniciaron un montón de causas, le hicieron investigación y finalmente no lo pudieron destituir. Pero ¿de qué manera el Senado puede aportar a que esta justicia, a que Bonadío no sea una excepción? Ojo, yo tampoco creo que Bonadío haya sido un santo ni la Madre Teresa de Calcuta, claro. Pero digo, en esta causa, coincido tanto con Mariana Zubi como el doctor juez, se movió como debe moverse un juez de la nación. No, y es como dice usted, la primera vez, porque siempre los procesos de investigación que hemos visto en Argentina han recaído sobre funcionarios, no sobre empresarios. Y no sobre, inclusive, empresarios que tenían responsabilidades gremiales, como el presidente de la Cámara de la Construcción, claro. Y con las pruebas que dice el juez de declaraciones de arrepentido. Mire, desde el Congreso y del Senado siempre lo que tenemos es la posibilidad de, cuando se proponga un juez, de rechazarlo. Claro. A veces no logramos, de acuerdo al número o la composición de la fuerza, lograr el rechazo de un juez. Y después con la representación también que tiene parcial el Poder Legislativo en el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que propone y que investiga la conducta de los jueces. De ahí en más, son declaraciones las que podemos hacer sobre un juez o no, pero bueno, los hechos contundentes están los organismos institucionales para que se defina la suerte de un juez o no. Mariana Zubi, ¿usted tiene confianza? Yo sé que la política no es una cuestión de fe, ni de esperanza, ni de confianza, pero el análisis político que usted hace por cómo está la situación hoy, con la fuerte presencia de Cristina en los lugares claves de la justicia, prácticamente ha ocupado todos los lugares de la justicia, todo lo que tiene que ver con la inteligencia y los espías y las grandes cajas, por supuesto, son los tres primeros lugares que ocupó Cristina. De paso, digamos que hoy Nicolás Wiñaski dio a modo de primicia que vuelve Ricardo Echegaray al Estado. En realidad nunca se había ido, pero estaba suspendido en sus funciones, vuelve como director de aduana, el lugar donde estuvo antes de estar en la AFIP, y de, a mi criterio, ser un elemento, un partícipe necesario absolutamente en todos los delitos que se investigaron, o por lo menos en la gran mayoría, empezando por el caso Chicone y Amado Vudú. Pero la pregunta era esa: por cómo está la situación política, ¿qué análisis hace usted? Es la radicalización de la cleptocracia. ¿Bien? Y creo que, a ver, los resultados están a la vista. Las elecciones y el resultado de las elecciones de agosto significaron una estampida en la Argentina y en el mundo, y son las consecuencias que hoy están pagando los argentinos, ¿no? El mundo quedó impávido, no podía entender que en la Argentina vuelvan aquellos que habían saqueado y doblegado a la Argentina, y que lo conoció el mundo entero. Y que no solo lo conoció el mundo entero, intervinieron también organismos fuera de la Argentina enviando información. Hablamos de otros bancos, de unidades de información financiera que trabajaban con la unidad de información financiera en la Argentina. Entonces, y las consecuencias de eso las vemos hoy, lo que pasa con Kicillof, lo que pasa con el tema de la renegociación de la deuda. No hay confianza. ¿Cómo van a confiar en aquellos que saquearon la Argentina y la dejaron de rodillas? Entonces, nosotros, siendo una oposición responsable y entendiendo lo que el mundo ve de la Argentina, le dimos una herramienta más desde el Congreso de la Nación en esto de la sustentabilidad de la deuda, ¿no? Que creo que no va a alcanzar, lamentablemente, ¿no? Ahora, respecto a las designaciones, en esta etapa de la construcción del relato, porque al no haber pan tiene que haber mucho circo, entonces, en esta reedición de lo que va a ser el relato, se viene la banalización del mal. Entonces, muere un juez de la nación que los llevó a todos y los detuvo, los embargó, los procesó y que están todos en juicio oral. Y tenemos estas expresiones que son de una violencia estructural. Entonces, para eso necesitan de tiranos. Es decir, para llevar adelante el plan de banalización del mal, necesitan de tiranos. Y son esos tiranos que hoy están en determinados organismos de control, como lo vimos durante 12 años en la Nación y 30 años en la provincia de Santa Cruz, nuevamente en ese lugar. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen, esos tiranos que tienen que perpetrar la banalización del mal, son soldados que ejecutan órdenes,
que no tienen conciencia ni cívica ni moral, porque estamos en emergencia moral en la Argentina. Y esas consecuencias las están pagando todos los argentinos. ¿Qué hace el gobierno? Como no hay credibilidad, porque cuando hay emergencia moral, lo primero que se atenta es contra el lenguaje. Entonces vos ves un lenguaje vulgar, como las expresiones que vimos, un lenguaje devaluado, y no hay confianza en la palabra. Entonces vos ves el actual presidente de la Nación, elegido por la Presidente, que es quien en realidad ejerce el poder en la República Argentina, quien eligió al candidato a presidente, una cosa única en el mundo. Vemos a esta persona que no resiste un archivo. ¿Y esto lo vemos acá? No, lo ve el mundo. Y vemos también cruces entre ellos, entre actuales ministros, actuales subsecretarios o el actual interventor de yacimientos carboníferos Río Turbio. Entonces, lo difícil y el desafío que tenemos, en realidad, desde la oposición, es tratar de recuperar confianza, porque en realidad eso va directamente al bolsillo de los argentinos, va a la realidad económica de los argentinos, porque este gobierno les había prometido llenarles la heladera, y no solo no llenaron la heladera, les robaron la heladera y les hipotecaron el futuro. Enseguidita nomás habló del interventor en Río Turbio, Aníbal Domingo Fernández. Enseguidita nomás vamos a dedicarnos a ese tema, pero quiero finalizar la ronda del tema Bonadío. Recién Mariana Zúbica ha dicho, Cristina es la que maneja el poder en la Argentina. ¿Usted coincide con esa visión? Y si no, ¿cuál es el rol que está jugando Cristina y Alberto? ¿Cómo finalmente todo lo que mirábamos que qué iba a ocurrir con ese poder bifronte, de qué manera se está comportando ahora? No, es evidente que Cristina tiene un rol protagónico y tiene la tranquilidad de estar atrás del biombo. Se ha quedado con un poder completo que es el poder legislativo, se ha quedado con el manejo del Senado y maneja diputados poniéndolo al hijo, se ha quedado manejando el poder legislativo, tiene un gran manejo del poder judicial, por eso yo decía, uno lo va a extrañar a Bonadío, pero bueno, vamos a necesitar que los jueces se animen porque al quedarse con gran parte del poder legislativo, esta mujer va a controlar el tema de la justicia, y si hay algo genuflexo y cobarde es el poder judicial. Lo digo por 30 años y pico de abogado penalista que tengo. Diría que el talón de Aquiles que tiene la República. Después tenemos políticos de cuarta, pero el poder judicial de este país claramente es un poder genuflexo con el poder. Entonces, ahí va a tener la posibilidad ella de manejar, y este operativo revancha y rencor lo va a manejar muy bien. Se ha quedado con las cajas, esto hay que decirlo, y esto no es peyorativo. En cada lugar donde hay una recaudación importante hay un hombre directamente vinculado, una mujer directamente vinculada a Cristina. Esta es la realidad. Y el poder lo ejerce con una tranquilidad de saber que no tiene que poner la cara. Alberto está explicando, hablando, recorriendo el mundo, visitando a personalidades, pero sinceramente yo creo que esto era predecible y era previsible, solamente nosotros no la vimos venir, solamente nosotros. Una vez que Cristina aceptó bajarse el número 1 de la lista, era evidente que ella se iba a reservar ese manejo interesante y palaciego de armado del poder, que lo conoce, que lo maneja, que lo hace inteligentemente. Después habrá que ver las consecuencias, pero yo no tengo ninguna duda, y no es una expresión, vuelvo a insistir, peyorativa, ni que pretenda de alguna manera descalificarla. Inteligentemente se puso en determinado lugar del biombo, de este lado, y de este lado del biombo ella ha digitado y va a digitar claramente para dónde van y cómo se hacen las cosas, ¿no? Mire, ni los cristinistas entienden bien cuál fue el motivo de la designación de Aníbal Fernández como interventor del yacimiento carbonífero de Río Turbio. Se hicieron chistes fáciles en el sentido de que Aníbal es un experto en cuestiones turbias, pero lo cierto es que Cristina envió una señal clara: la lealtad se paga. Aquellos que no se quebraron ni se cruzaron de vereda tienen que ser recompensados y no abandonados a la intemperie. Es un eslabón más de la cadena de impunidad de Cristina. Aníbal Domingo Fernández, a los 63 años, logró su cargo número 20 en el Estado. Por orden de Cristina, fue su cuñada Alicia Kirchner la que le transmitió al presidente Alberto Fernández. Experiencia no le falta a Aníbal, ¿no es cierto? Va a ocupar el cargo número 20, insisto. Fue funcionario de Carlos Rucauf, de Eduardo Duhalde, de Néstor y de Cristina, y ahora de Alberto. Pero es, junto con Guillermo Moreno y Luis Delía, uno de los cristinistas de peor imagen pública. Es un perdedor serial, y por eso en los últimos 6 años estuvo en el llano. Cayó derrotado por María Eugenia Vidal por 5 puntos, con un récord de corte de boleta en su contra.
perdió en 7 de las secciones electorales, de las 8 secciones electorales, perdió también en Quilmes, en su patria chica, donde supo ser intendente. Fue caracterizado como el mariscal de la derrota, igual que Cristina, porque ella fue la que lo designó. Y en los últimos comicios completó el papelón porque perdió en la interna del justicialismo en Pinamar. Escuchó bien, perdió en la interna justicialista de Pinamar a manos del surfista Gregorio Estanga. Este señor, Gregorio Estanga, fue el que le ganó la interna a Aníbal Fernández en Pinamar. Bueno, esa situación lo condenó al desierto del enojo y a algunas declaraciones que expusieron su lado más salvaje. Mire, había un spot de Vidal que preguntaba a los bonaerenses con quién dejarían a sus hijos, si con Aníbal o con María Eugenia, con ella. Frente a un micrófono, Aníbal declaró que prefería dejar a sus hijos con Ricardo Barreda, un múltiple femicida que asesinó a escopetazos a su esposa, a su suegra y a sus 2 hijas en el año 92. Fíjese si no me cree. ¿Se acuerdan que hay una policía que decía, ¿quién le confiaría a sus hijos a usted? ¿A María Eugenia Vidal o a Aníbal Fernández? Bueno, yo sabés a quién no se la confío, a ella. Después veo con el resto, qué sé yo, por ahí se la dejo a Barreda, pero a ella no, olvídate. Por ahí se la dejo a Barreda, ¿no? Qué terrible. Bueno, fue repudiado hasta por sus propios compañeros, como Facundo Moyano, Facundo Lames, que todavía no era compañero, y el mismísimo gobernador actual, Axel Kicillof. El colectivo Ni Una Menos, copado en su conducción por el kirchnerismo, no emitió opinión. Hace poco fue más fuerte todavía en su volumen machirulo. La diputada Elisa Carrió le había dicho a Jorge Lanata que ella, después de hacer denuncias sobre el asesinato de Nisman, pidió públicamente que Milani no la matara y que Aníbal no la mandara a matar. Fernández reclamó que medicaran o que internaran a Carrió porque está muy enferma y finalizó ese tuit agrediéndola así: por su condición de sucia, ruego abstenerse, no tiene solución. Ahí lo estamos viendo al tuit para que vean que no miento ni me olvido. El colectivo Ni Una Menos, copado en su conducción por el kirchnerismo, esta vez tampoco emitió opinión. Imaginen el escándalo que se generaría entre el feminismo K si algún legislador de Cambiemos tratara de sucia a Cristina. En aquel momento, en el momento de las denuncias de Nisman, Cristina no fue capaz ni de darle el pésame a la familia del fiscal. Hasta ahora tampoco ha habido ningún tipo de pésame a la familia del doctor Bonadío por parte de nadie del Estado. Cero condolencias con Nisman. Todo lo contrario, ordenó demoler su prestigio y matarlo nuevamente al muerto, pero esta vez con mentiras y con presunta información de su vida privada. Aníbal Fernández fue el jefe de ese operativo basura de toda la maquinaria estatal que incluyó el pedido de que metieran presa a la madre del fiscal Nisman. Los esbirros de Cristina utilizaron todos los insultos y descalificaciones que tuvieron a su alcance. Le dijeron de todo a Nisman: corrupto, turro, sinvergüenza, incompetente, homosexual, loco, títere de una espía, mujeriego, agente de la CIA o del Mossad, lavador de dinero, golpista, idiota. Graciela Ocaña fue la que dio en la tecla política planteando que el regalo de Reyes que le dieron a Aníbal con su designación fue para que Cristina premie a los leales que, por ejemplo, son abogados de Cristóbal López, como el caso de Aníbal. De hecho, juntos estuvieron en la Casa Rosada el día de la asunción del flamante presidente. Allí están, Cristóbal con Aníbal Fernández. Ocaña cree que con Aníbal se confirma que vuelve lo peor, los de l'Omertà. Apeló a la ironía. Graciela Ocaña dijo: parece que para tener un cargo en este gobierno tenés que tener antecedentes penales. Y recordó que Aníbal tiene 2 procesamientos firmes con elevación a juicio en 2 causas que inició ella. Fútbol para Todos, donde la presidencia de Cristina le compró a la AFA insólitamente los derechos de televisación del fútbol para recuperar, abro comillas, los goles que habían sido secuestrados. Eso dijo Cristina. Bendijeron esa locura 2 enemigos íntimos unidos por los negocios: Julio Humberto Grondona y Diego Armando Maradona. La otra causa que impacta en Aníbal es el Plan Cunitas, una repartija de cunas y ropas para bebé que se compró a precio vil y cuya calidad hacía que las cunas se rompieran como si fueran de cartón pintado.
Hubo sobreprecios fenomenales por 140.000 kits para embarazadas. La empresa que fue la proveedora y la forma en que se adjudicó este negocio es para el récord mundial de las bajezas y las truchadas. Dejaron los dedos pegados por todos lados y perjudicaron a mujeres pobres y a puntos de parir. Todo muy nacional y popular. Mariana Zubik, que está aquí presente, una dirigente del Riñón de Elisa Carrió, dijo que poner a Aníbal en Río Turbio es poner al zorro a cuidar el gallinero. También recordó que La Morsa fue el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez por la efedrina, tal como lo denunciaron los autores materiales, como por ejemplo Martín Lanata. Quien da la orden del susto de la muerte es Aníbal Fernández, no Pérez Cordadi. Pérez Cordadi fue el financista, no estaba enemistado a muerte. Jorge, yo te voy a hacer un planteo. Un tipo que te debe 2 millones de mangos, ¿te sirve vivo o muerto? ¿El muerto paga? No, obvio que no. Jorge Lanata pregunta y Martín Lanata con doble T contesta que el que mandó fue Aníbal. Por eso digo de La Morsa al zorro en el gallinero, como dice Zubik, que abundó. Dice, otra vez esto es caja, otra vez es robo e impunidad. Por eso, recordaba Mariana Zubik, planteamos que la dicotomía electoral era mafia o república. Mire, sobre Río Turbio hay 6 causas, 2 elevadas a juicio oral. Y por esta causa, Julio Devido fue desaforado y preso. Hoy permanece con una tobillera electrónica en detención domiciliaria en su lujosa mansión que tiene en Puerto Panal, donde casualmente, curiosamente, usted me entiende, también tienen propiedades Máximo Kirchner y el Bochi Sanfelice. Gente afortunada, qué bien que le fue en la vida. También fueron presos por lo mismo Roberto Barata, otro santo revolucionario de los cuadernos de Centeno, pero no de los cuadernos de Antonio Gramsci. Además de Juan Lascurain, recién el senador Cobos hablaba de aquellos líderes gremiales de los empresarios, Juan Lascurain, que también construyó, dijo que construía, recibió plata y no construyó, y era el que lideraba la Unión Industrial Argentina, y Atanasio Pérez Osuna, ex interventor en la empresa. El juez Luis Rodríguez, que no es precisamente un anticá, dio por acreditado que se habían robado 176 millones de pesos y que se habían pagado 443 millones por un tren turístico que nunca se terminó, entre otros chanchullos y matufias millonarias. Mire, durante los K, el personal de la mina de carbón aumentó un 233%, o sea, mucho más que duplicó. Y la producción cayó el 85%. Está todo dicho. Pero los fuertes cuestionamientos no son solamente de la oposición. Le pido que preste atención porque esto es increíble. El actual presidente, Alberto Fernández y Aníbal Fernández, que acaba de ser designado, tuvieron encontronazos feroces que yo la verdad no entiendo desde la dignidad humana. ¿Cómo se pueden olvidar? Se tiraron con munición de la más pesada después de haber sido socios, Aníbal y Alberto, en el Ministerio de la Intimidación a los que piensan distinto. Algunos no se acuerdan, pero los archivos dicen que Aníbal, como vocero de la presidenta Cristina, le dijo lo peor, que Alberto se cagó en la amistad de Néstor Kirchner, que durmió en la cama de Máximo y que comió en la mesa familiar y que ahora se la pasa criticando como si fuera Macaya Márquez. Le ordenó que cerrara el pico. Aníbal le ordenó que cerrara el pico a Alberto y que se fuera a su casa como hace un caballero y que dejara de tirar piedras de la vereda de enfrente. Todo esto ocurrió, no es producto de mi imaginación, solo hace falta saber googlear. Tanta ferocidad de Aníbal tuvo la respuesta en los mismos términos. Alberto le dijo, a Aníbal, energúmeno verbal, que sufre complejo de inferioridad y además le enrostró que ahora se disfrace de progresista para agradar a la Cámpora y le recordó que cuando era intendente de Quilmes tuvo que salir escondido en el baúl de un auto. Repito, lo dijo Alberto Fernández, no Alfredo Leuco, digo porque Aníbal le hace juicio a los que recuerdan esa situación respecto de cuando tuvo que irse de la intendencia el baúl de un auto. En este caso, si quiere hacer un juicio, ahí está el presidente de la Nación que fue el que lo dijo. ¿Qué me cuenta? Hay un documento histórico del 28 de julio del 2011,
Una carta abierta publicada no en El Sol de Quilmes, en La Nación, ahí está, en la que Aníbal, repitiendo conceptos de Cristina, lo acusa a Alberto de ser un traidor, vocero de Héctor Mañeto, CEO del Grupo Clarín y de las corporaciones. Fíjese, está allí la carta abierta publicada en el diario de La Nación. Claro, fue en respuesta porque Alberto venía diciendo que Cristina vivía en un mundo dual, que actuaba como un adolescente, que sufría una distorsión de la realidad y que debía recuperar la cordura, que sufría una distorsión de la realidad y que debía recuperar la cordura, dijo Alberto Fernández de Cristina Fernández. Muchos no se acuerdan, pero este era el tono de los palazos que se pegaban a Alberto, Cristina y Aníbal. Hoy todos juntos triunfaremos, ¿no es cierto? Volvieron a ser todos compañeros y hacen borrón y cuenta nueva. Y algo más grave todavía. El actual canciller, Felipe, lo acusó de ser más droga a Aníbal Fernández. Y esto no es broma lo que le estoy diciendo, porque ya entramos en un territorio grave que afecta hasta a nuestros hijos. En un spot de campaña en el que aparecen con Daniela Arroyo, se comparó con Aníbal con la consigna droga sí o droga no. Y les recuerdo que en aquel tiempo Felipe Solá y Daniela Arroyo expresaban, y no sé si hoy también, la postura de la Iglesia Católica en este tema. Este era el spot. Si vos llamás a la provincia y ves algunos candidatos a gobernador, te preocupás, ¿no es cierto? Yo la verdad que sí, yo la verdad que lo que siento es que la mamá y el papá en la provincia de Buenos Aires, que está preocupado por la inseguridad, que está preocupado por los robos, que está preocupado porque se vende droga en el barrio, debería pensar en serio si Aníbal Fernández es la persona para manejar la policía bonaerense, que es manejar el cuidado de nuestros hijos. Cuando apagamos la luz y nos quedamos a solas, pensamos en serio. Bueno, imaginen a Aníbal Fernández conduciendo la provincia. Fuerte el spot, ¿no? Vos elegís droga sí o droga no, Felipe Solá gobernador, Sergio Massa presidente. La verdad que sería bueno que el canciller Solá diga hoy si se arrepiente de haber dicho eso o que explique por qué designan en Río Turbo a alguien que es más droga en un puesto tan importante. Y ni hablar de la veleta oportunista de Pino Solana, hoy designado embajador ante la UNESCO. ¿Qué dijo Pino Solana? Aníbal es el narcoestado. Insisto, solo hay que saber googlear. La respuesta de Aníbal ante los periodistas fue una chicana de la que también es difícil volver, aún para los peronistas. Dijo que no le vendería a él un auto usado, un auto a Felipe, porque Felipe nunca paga lo que compra, que tiene fama de eso, y que si el Felipe le llega a traer dinero al contado, bueno, él pensaría que se trata de billetes falsos. ¿No me cree? ¿Le parece increíble? Ve el video entonces. Jamás le vendería un auto a Felipe Solá porque no le paga a nadie. Una fama muy conocida de Felipe Solá. Muy fama, tipo que no paga a nadie, que compra cosas y no las paga. No le vendería jamás un auto a alguien que no paga. No le tendría confianza. Si fuera un amigo, si fuera un tipo de cualquier partido político, que los tengo y muchos, y me dice, mira, dame el auto y te lo pago en un año porque no lo puedo pagar, pero con mucho gusto. Pero como sé que Felipe no me lo va a pagar nunca, ni loco le vendo un auto a Felipe Solá. ¿Si viene con la plata en la mano? No, porque seguramente es falsa. Seguramente falso si le trae los billetes, dice. Lo cierto es que el plan Cristina avanza. Acá vamos terminando y vamos a escuchar la opinión de Mariana Zubik, que tanto ha trabajado sobre el tema de Río Turbio y otras investigaciones más, por supuesto del doctor juez y de Julio Cobos, el senador Julio Cobos. Cristina avanza, se muestra con Gerardo Ferreira de Electroingeniería, le pide a Alberto que termine las represas de la corrupción en Santa Cruz, hace lo mismo con la Ruta 9 provincial, obra cobrada y no realizada por Lázaro Báez, que por ahora va a seguir preso. Designa todo su Estado Mayor, como decíamos recién, en justicia, en inteligencia y las cajas de los fondos más suculentos. Y como frutilla del postre, abre las puertas del gobierno para que Aníbal Fernández regrese del infierno. Insisto con el concepto. Cristina parece la directora de la película El regreso de los muertos vivos. Cristina se da todos los gustos y nos hace ver una vez más a nosotros una película de terror. Le doy mi palabra nuevamente y ahora le damos la palabra a Mariana Zubik. Bueno, conoce profundamente todo esto. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué? Dos cosas respecto a ICRT. Efectivamente, no era Aníbal Fernández la persona designada. La persona designada, esto no lo sabe nadie, es de apellido Frasinelli.
una persona que reporta a Hensel, una persona de Hensel, que Hensel había designado como interventor de ICRT. Esta persona ya estaba dispuesta a tomar la intervención de Yacimientos Carboníferos Río Turbio por orden de Alberto Fernández. Efectivamente, luego del recorrido de Cristina Kirchner con quien estaba con una tobillera electrónica, Gerardo Ferreira, de Electroingeniería, que a la sazón Electroingeniería es Zanini. Claro. Ahí gana esa pulseada Zanini. Envía a Ferreira a contarle a Cristina que dentro del paquete de la represa había otra oferta más para hacer. Quien le propone a Aníbal Fernández no es, como dicen Alicia, es Zanini. Es Zanini el que Así le es. dice a... ¿Por qué? Porque el negocio viene atado de la siguiente forma. Bueno, y Zanini no puede hablar por sí mismo si no es por Cristina, en acuerdo con Cristina, claro. Efectivamente. ¿Cómo es el negocio? Porque acá siempre tenemos que pensar en eso, cualquier movida que hagan o decisión o cambio que hagan. Detentar el poder económico para la compra y cooptación del poder político. Esto es una regla de manual del kirchnerismo de antonomasia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que le propone Gerardo? Le dice, bueno, acá estás viendo el avance de la represa, que en realidad nosotros hicimos un pedido de informes, porque no sé si sabés que van a tener que disponer el Estado Nacional de varios millones, creo que son 250 millones de dólares más, porque se fracturó completa. Claro, claro. Y nosotros por eso hicimos un pedido de informes. ¿Cuál es la UTE que gana? ¿Cuál es el derrotero de lo que fue la represa Cóndor Cliff, la Barrancosa, rebautizada Kirchner-Zepernick? Sí. Empieza el 2007, nueva licitación 2010, nueva licitación 2012. En la licitación anterior iba a ganar Lázaro Báez. Por eso adquiere 2 estancias en la margen derecha del río Santa Cruz. Claro, para Hago esa inundarlas. denuncia, advierto que él iba a ganar esa represa y por declaraciones de arrepentidos confirman lo que yo había denunciado, que iban a entregarle esa obra y porque lo denunciamos se le cae el negocio. Entonces esto se lo entregan a la UTE, Electroingeniería, Zanini, y la China Gesouba. Perfecto. Eso iba a ser 700 millones, no, eso iba a ser 16.000 millones de pesos, terminó en 4.500 millones de dólares. Bien, en 2 tramos, Kirchner-Zepernick. Entonces Gerardo Ferreira le dice a Cristina, pero yo tengo otra cosa para entregarte, que es ICRT. Esto me sale 4.500 millones, yo por 250 millones te entrego la mega usina. Claro, de carbón. Exactamente. Entonces, el paquete es la mega usina y la represa Cóndor Cliff, que es lo que le propone Gerardo Ferreira a Cristina. Y Cristina dice, bueno, pero para eso necesitamos designar, ya tenemos a alguien para designar en Alguien ICRT. nuestro, no que haya puesto a Alberto. Exactamente, necesitamos a alguien nuestro. Claro. Y el nombre se lo trae Gerardo Ferreira a través de Zanini, Aníbal Fernández. ¿Por qué? Hay un antecedente con Aníbal Fernández en Santa Cruz. Cuando Aníbal Fernández era ministro del Interior, creo que ministro del Interior en el año 2007. A ver, rechequeame si no era ministro del Interior o jefe de gabinete. Sí. Hay una incautación de 100 kilos de cocaína y efedrina de máxima pureza en Santa Cruz. Sí. Y por orden de Aníbal Fernández, esos 100 kilos de cocaína se suben y se trasladan ¿En el avión Tango? en el avión presidencial. ¿En el avión presidencial? Esto lo denuncio, 12 años después, Aníbal Fernández lo confiesa, ¿a través de qué? De la declaración del piloto del avión presidencial que confiesa efectivamente que esto había sido así. Cuando yo denuncio esto hace 12 años me dijo que yo era una supina mentirosa, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en Santa Cruz? Santa Cruz es narcoestado. ¿Y a quién mejor que llevar en Río Turbio? ¿Qué pasa en Río Turbio? Río Turbio tiene cerquita ahí nomás, a 2 kilómetros, lo que es la frontera con Puerto Natales, Chile. Claro. División Narcotráfico de Chile advirtió el crecimiento exponencial del tráfico de estupefacientes, 1000%, que provienen de la provincia de Santa Cruz. Cuando se incautan esos 100 kilos de cocaína en el año 2007, no solo instruye a Aníbal Fernández que lo suban en el Tango 01, sino también que paren ahí nomás la investigación. ¿Sabe por qué? Y esto lo escribí en mi libro. Porque la investigación llegaba a Lázaro Báez. Porque quien iba a trasladar esos 100 kilos de cocaína que estaban impermeabilizados, iba a ser Lázaro Báez a través de su empresa de aceites, que ahora no recuerdo el nombre, que estaba en sociedad con Picone. Sí. Esa empresa
que tenía, lo que hacía era exportar a través de Puerto Deseado en tanques de aceite. De aceite. Iban a enviar en esos tanques de aceite a través de Puerto Deseado, que es un puerto narco, que le dicen puerto sucio en Europa, desde que el kirchnerismo es gobierno, iban a enviar por ahí los 100 kilos de cocaína. Bien, hay una redada, se filtra información y la Policía de Seguridad Aeroportuaria es quien incauta esos 100 kilos de cocaína y se le termina el negocio a Lázaro Báez y Aníbal Fernández. Impresionante. Luis Juez, yo no termino de entender. Acá dijo Mariana Zúñiga algo. Hay una regla que es primero hacemos los negocios y con esos negocios podemos comprar a la política. Pero a mí con tanta plata que se han llevado, me cuesta entender que vuelvan a cometer y a exponerse a este tipo de cosas porque podrían haber puesto a un hombre de ellos, podrían haber puesto a alguien de confianza, pero no que sea Aníbal Fernández, que es como una especie de semáforo rojo que dice acá estoy, dice Aníbal. No entiendo ese nivel de impunidad, eso es lo que me cuesta entender. No, pero bueno, la explicación está en la editorial suya, ahí cuando la lealtad se paga. Es un concepto de construcción horrible para el ciudadano común, pero así funciona la mafia. La lealtad se paga. Vos te la bancaste, te quisieron llevar de los pelos, no hablaste, te callaste la boca. Esa lealtad es un concepto muy confundido con el tema de la complicidad. Entonces, si vos sos un tipo que te callaste la boca y adoptaste todos los códigos que claramente tiene la mafia, eso se paga, se retribuye y tiene que ser público y tiene que ser en lugares importantes y lo tiene que ver todo el mundo. Porque es una forma de construir, así construye la mafia condiciones de lealtad. Por eso el desleal le viene todo el peso y al leal se lo premia. Entonces no importa el lugar, si el lugar tiene mucha dicroica, tiene mucho enfoque y la gente lo ve, porque eso es un rato nomás. El concepto se instala y se instala de una manera. Por eso yo diría, no sé cuándo vamos a terminar de sorprendernos los nombres, los apellidos, las caras de los tipos que van a ocupar lugares increíbles. Esto va a ser así, porque hay una lógica de construcción. La lealtad se paga. Ese concepto de la lealtad, mucho más comprometido con el de la complicidad del Código Penal, pero es una forma de construir política. Entonces, vos preguntabas, Alfredo, si con la que se llevaron, ¿para qué quieren más? No hay un límite, no hay un techo, no hay un cupo. Siempre hace falta para financiar esto, lo otro. Y en este país, con las dificultades que la gente tiene, la diaria, la cotidiana, esto casi, digamos que la gente no repara esta cuestión. Sí, no ha generado, pero la construcción política, escándalo, nada. Un día, y con esto termino, un viejo comentario que me hizo Néstor Kirchner en las tantas conversaciones que teníamos, cómo los proyectos políticos se consolidan. Y decía siempre que necesitaba, yo creo que te lo he comentado una vez en la radio hace muchos años, cuando recién iba por el año 2005 y en una conversación en la que estaba Zanini y él dice cómo estaban planificando los procesos electorales y decían pingüino, pingüina, pingüina, pingüino. Ya. Y hablaban, dice, con 20 años en el poder vos te quedas desde el tipo que está en la mesa de entrada en tribunales hasta con la máxima autoridad del Tribunal Superior de Justicia. Claro. Si vos ves este esquema replicado en el resto de las provincias que tienen más de 20 años los mandatos de los gobernadores, la impunidad es absoluta. Claro. Nunca tienen un problema. Y ahora van para completar ese mandato. La muerte de Néstor le impidió, y después la derrota de Cristina, le impidió consolidar ese estamento en la justicia. Pero ahora van por eso. Ese es el plan inicial. Nunca lo cambiaron. Entonces digo, deberíamos ya saber que a esta altura del partido no debemos sorprendernos de los nombres que pongan, en los lugares que pongan, aun cuando tengan un nivel de exposición, porque la lealtad en la mafia se paga. Es interesantísimo lo que plantea el doctor Juez, bueno, a propósito de que eso se llama en los manuales de ciencia política totalitarismo o chavismo, si usted quiere, y que pasa en provincias de Argentina como en Formosa, por ejemplo, donde siguen ganando elecciones y nunca tienen ningún inconveniente pese a todo, porque como dice, desde el que está en mesa de entrada hasta el último de los jueces de la Corte Suprema Provincial les pertenecen en alguna medida. Bueno, pero eso, caso de Formosa, tiene que ver también con la Constitución de Formosa, ¿no? Claro, que no existe en Mendoza. Claro, yo digo Mendoza, que queda nada más Mendoza y Santa Fe sin reelección, lo cual es muy bueno y ojalá se mantenga por lo que implica alternancia, transparencia, claro, generación de nuevas figuras, como en el caso de Mendoza, un Cornejo que se va muy bien, pero viene otro gobernador que lo sucede.
Y bueno, falta mucha democracia todavía en lo institucional en Argentina. Mucha gente piensa que es simplemente un tema formal eso de que no haya reelección. Y esto demuestra que no. A medida que hay reelección, cada vez hay más amigos y cada vez hay más gente que le responde en todos los estamentos del poder al gobernador que se queda y se queda, ¿no? Bueno, y es la estructura también que le dicen vos sos el mejor. También hay una relación de causa-efecto, ¿no? No solo es la figura principal que ejerce el liderazgo, sino también esa estructura que después se va sintiendo cada vez con más derechos y con menos obligaciones y con menos transparencia, ¿no? Me ha impactado, yo no recuerdo, claro, tampoco recuerdo que hayan muerto en el ejercicio de su cargo jueces así de tanta importancia como el caso de Bonadío, de tanto impacto nacional, pero me han enviado la carta que han firmado todos los empleados del Juzgado Federal número 11, todos los empleados, desde la gente que le toca servir el café y la gente que se dedica a la limpieza, hasta los que más fuertemente trabajan en el tema judicial. Quienes firmamos esta carta damos fe de su calidez humana, sus valores como juez y sus códigos inquebrantables. Lo vimos a lo largo de estos años en los que fuiste un ejemplar, un profesional honrado, noble, valiente y afectuoso, apoyándonos en las incontables circunstancias personales que nos tocó atravesar a través del tiempo, dándonos trabajo de equipo y tenacidad. Tu fortaleza e inteligencia fueron evidentes hasta el último día. Nunca te vimos abatido y conservamos tu imagen de plena energía. Poco importan las injurias que en este momento se digan de vos. Sabemos muy bien quién eras y quién era nuestro juez. La verdad se impondrá siempre. Interesantísimo, insisto, es un texto que viene firmado por todos los empleados del Juzgado Federal número 11. Todavía hay más palabras de Leuco, todavía hay otros temas de actualidad. Yo le quiero preguntar al senador Cobo, a lo mejor alguien está pensando en Leuco, se hace el tonto que no le pregunta por Ricardo Alfonsín, que va a ser embajador en España de este gobierno, de Cristina, ¿qué opina? ¿Qué van a hacer? Hay algunas posiciones divergentes en el radicalismo. ¿Qué debe hacerse frente a esa situación? Por supuesto que le vamos a preguntar al doctor Luis Juez, ¿cuál es el rol que va a jugar de aquí en más o que debería, según su criterio político, el expresidente Mauricio Macri? ¿Qué opina del caso Rafecas, por ejemplo, Mariana Zubik o de Axel Kicillof? De todo eso seguimos hablando aquí. Palabra de Leuco, en instantes. Bueno, el senador Cobos, le quiero preguntar, lo anticipamos, ¿cuál cree que debe ser la actitud del radicalismo? Primero, si lo sorprendió, ¿por qué cree que ocurrió? ¿Y qué actitud debe tomar el radicalismo frente a esto que lo ha confirmado Alberto Fernández en España, que el próximo embajador argentino en España va a ser Ricardo Alfonsín? Sí, y recientemente, hace minutos, se ha expresado Ricardo Alfonsín sobre, dando un poco los argumentos de por qué él considera que va a aceptar. Mire, a mí no me consultó Ricardo, pero lo cierto, lo que sí sé es que se le insistió en varias oportunidades. Según cuentan algunos amigos que hablaron con él, por lo menos en 3 oportunidades, y la última fue desde Alemania el presidente. Ahora, en esto, Leuco, a rigor de ser justo y ecuánime, todo depende, como decía el poeta, del color del cristal con que se mira, ¿no? Mauricio Macri dejó un ministro del kirchnerismo, Lino Barañao, sí, ministro. Y nadie podía negar que pertenecía al kirchnerismo. Convocó a figuras que no eran del espacio electoral, de embajadores como Yoma, Bordón, Justosi, que creo pertenecía al Frente Renovador, o ya se había ido. El cargo que se le ha ofrecido tiene que representar, como es las relaciones exteriores, una política de Estado de Argentina. Esto no es para minimizar la importancia ni a lo mejor la discusión que se debe dar dentro del seno del radicalismo. Pero se suma a esto también un conocedor del tema que el presidente Alberto Fernández, un gran admirador del padre
y también que tenía una amistad. Así que una amistad con Ricardo. Entonces se conjuntan una serie de factores. El presidente de nuestro partido se ha expresado que es una decisión absolutamente personal y no que no representa al partido, no hay un acuerdo con el radicalismo y nadie puede negar que fue nuestro candidato a presidente en el 2011, sí. Alfonsín. Y el apellido que tiene es un apellido de mucha importancia en el radicalismo. Así que yo no dudo que Alfonsín va a poder compatibilizar su pertenencia partidaria o dejarle en un paraguas a la hora de ejercer una de las embajadas de mayor importancia, creo que después de Estados Unidos, por las inversiones que hay en nuestro país, sin duda. Por los acuerdos que tenemos que terminar de celebrar con la Unión Europea, todo esto. Ahora, el que tiene que dar más respuesta es Ricardo, que ya ha dado algunos argumentos en una carta que antes de entrar al programa me acercaron para leerla, ¿no? Ahora, si le corresponde una sanción o no, siempre el radicalismo por ahí actúa con posiciones muy terminantes. Ah, no. No, a veces el peronismo es más flexible. Hasta ahora lo que yo he leído, el presidente de la Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires que pide que lo expulsen. Pero no por hubo eso, otra expresión no ha habido otras expresiones y creo que hay que marcarlo dentro de una decisión personal de él. Y bueno, y que quede claro que esto no representa ningún acuerdo. También muchas veces se le pide terminemos con la grieta. A lo mejor el presidente quiere empezar a dar unas señales que van en otro sentido. Sin lugar a duda, Alfonsín ha sido muy crítico de la alianza. Estuvimos con la misma postura en la convención de Gualeguaychú, pero también fue orgánico, respetando la decisión del partido, no se produjo ninguna escisión, todos acatamos. Y bueno, el actuar con una posición crítica por ahí lo tiñe de esta designación con alguna subjetividad. Pero yo que lo conozco, tengo también un especial afecto por él. Me parece que la evaluación la ha hecho como hombre de bien, que está dispuesto a colaborar, como muestra ejemplo para un gobierno que recién asume y que necesita un poco el apoyo de todos, y en esto en la embajada. Perfecto, lo importante es la opinión suya, senador. Yo digo en una línea, le voy a contar con honestidad lo que a mí me pasa. Yo creo que el apellido Alfonsín tiene una envergadura ética en la Argentina. Y Ricardito va a representar uno de los gobiernos más corruptos de la historia. El gobierno de Cristina, de Lázaro Báez, de Aníbal Fernández, más allá de la intención o no que tenga Alberto Fernández. Poner el apellido Alfonsín al servicio de un gobierno, la verdad, yo creo que el apellido Alfonsín no le pertenece a Ricardo, mire lo que le digo. Es un patrimonio de los argentinos y de la ética que los argentinos aspiramos. No nos sobran ejemplos éticos en la Argentina. Alfonsín es uno. Y ese apellido va a ser embajador del gobierno de Cristina, mamma mía. Pero insisto, lo que importa aquí es la opinión suya. No quiero que la compartan ni debatir nada. Está bien, pero le digo lo que sentí hoy, lo que sentí hoy, ¿no? Con ese... Esta decisión es de Alberto Fernández, por lo que a mí me seguro. Consta, no de Cristina, si bien convengamos que hay una asociación en la toma de decisiones, que por ahí... uno por la figura y lo que representa a Cristina, ¿no? Claro. Pero es bueno que la figura del presidente y el vicepresidente congenien algunas cosas, ¿no? No doble comando, ni otras cosas, pues no lo hemos tenido en muchas partes de la historia. Pero en esto es una decisión del propio Alberto Fernández y es un gobierno que recién empieza y habrá que jugarlo también con la continuidad del tiempo. Con la continuidad del tiempo. Senador juez, también, doctor juez, le pregunto algo también bastante irritativo respecto al rol que debe jugar el expresidente Mauricio Macri, actual y en el futuro de Cambiemos. Pero no voy a dejar de opinar de Ricardito Alfonsín. Un espanto. Un espanto. Sí. Y lo digo con absoluta sinceridad porque a Alfonsín lo agarramos todo. Yo que vengo del peronismo, pero Alfonsín son de esos próceres que uno lo abraza. Y la verdad que coincido con usted, emparentar ese apellido con un gobierno que claramente sus últimas designaciones, no pasó un programa hablando claramente de las designaciones que ha hecho, la verdad que es un espanto. Lo digo con toda sinceridad, es cierto que Ricardito andaba buscando algo de eso,
pero la verdad, hay que decirlo con claridad, es una picardía del kirchnerismo, una de las tantas otras picardías con las que ellos van a mostrar un gobierno de coalición, un gobierno interesante, amplio, criterioso. De hecho, casi lo salió a vender, ¿no? Ya así, Alberto lo vendió en España diciendo, hemos convocado a todo el mundo. Entonces, todos los que no estamos allá estamos en contra y somos unos animales, un energúmeno. Y la verdad que creo que ha sido una decisión horrible que nos perjudica a todos. A todos. Debería haber tomado más conciencia que su apellido es Alfonsín, no juez. Con respecto al tema de Macri, yo lo digo con nosotros tenemos mucho más problemas que en las escuelitas de fútbol. Nosotros necesitamos una conducción en serio. Si querés liderar la oposición, te tenés que quedar a liderar la oposición. Claro. No hay forma. La política no es para tímido. No es para timorato, no es para de vez en cuando estoy al pedo, a ver qué hago, cómo el tema. Hay que quedarse, porque con estos guasos hay que quedarse a pelear. Porque la pelea no va a ser sencilla, Alfredo. No, más vale. Entonces, con estos tipos hay que quedarse a pelear, a disputar todos los días, cada rato, con altura, pero hay que quedarse. Entonces no hay tiempo para otra cosa. No hay tiempo. No pierden tiempo. Los muchachos, mirá, en los 2 meses que llevan ya han planteado claramente para dónde van. Entonces yo lo digo con mucha claridad porque se lo he dicho al mismísimo Mauricio Macri cuando le dije, usted es presidente en aquel momento que lo fui a ver 2 días antes, 3 días antes que se fuera. ¿Usted qué rol va? Porque la verdad, si va a ser el líder de la oposición, requerimos... vos mirá, bueno, juez, pero vos venís de un partido verticalista, ¿no? Pero cuando vos estás en la oposición frente a un gobierno que se lleva puesto todo, como es el kirchnerismo, como va a seguir siendo y como va a actuar, vos necesitas tener directivas claras. Y lo digo con toda sinceridad, esta Argentina... no requiere de que todos los que estamos de un determinado lugar donde la gente nos puso, actuemos con inteligencia, con racionalidad, con prudencia, pero también con firmeza. La gente nos tiene que ver en un lugar representándola. Te gusta o no te gusta, hay un 40% de los argentinos que nos dio una responsabilidad y un mandato. Hay que honrar ese mandato. Entonces no me puede resultar indistinto que Ricardo Alfonsín sea el embajador en el país más importante que tiene la Argentina con sus vínculos internacionales. Y no me puede parecer indistinto que, bueno, que el presidente se reparta entre la escuelita de fútbol de Angola y la conducción de la oposición. No, la verdad que no, porque la gente no nos dio la posibilidad de gobernar, nos dio la posibilidad de oponernos. Y para poder tener una oposición seria necesitamos estar con todos los sentidos, con toda la inteligencia y con toda la firmeza actuando acá donde la gente tiene problemas y los problemas se van a profundizar. Bueno, es importante la postura firme. ¿No cree en la posibilidad de un liderazgo institucional, de una mesa de conducción, bueno, pero en donde por ahí Macri pueda hacer pero hasta que la podamos construir no va a ser sencillo. Si vamos a justificar lo injustificable, no va a ser sencillo. Si decimos, y bueno, lo de Ricardo es una decisión personal... No es una decisión personal, porque el gobierno la va a vender como una cuestión institucional. Y lo del presidente es un tema que, mirá, la verdad que el tipo se va... No, pará, viejo, no. Necesitamos que esté acá, necesitamos que esté ahí adentro de la trinchera dando directivas, porque todos los días vamos a tener dificultades. O sea, hasta que podamos tener esa mesa institucional, cosa que nos va a costar, porque nos costó estando en el poder construirla, nos costó horrores y cuesta horrores poder reconocernos. Vuelvo a repetir, los liderazgos se construyen, no se heredan. Se construyen. Y el poder se ejerce, no se declama. Son cuestiones básicas de la política que debemos alguna vez haber aprendido, porque vuelvo a terminar y con esto concluyo. Para que estos tipos hayan vuelto, fue por los errores que nosotros cometimos y no fueron pocos. Entonces tenemos que aprender porque la gente te da un mandato, te acompaña, te da una responsabilidad y vos tenés que honrar esa responsabilidad. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos conversando ahora con el doctor Luis Juez. Bueno, el senador se tiene que ir. Muchísimas gracias por haber venido, de verdad. Muchas gracias, senador Cobos. Enseguida ya volvemos, en instantes. Palabra de Leuco. Otro de los temas urticantes, calientes, que tiene que resolver Cambiemos y que se viene en los próximos días, yo ya se lo conté, el jefe de los fiscales, de todos los fiscales, lo ha propuesto el gobierno de Alberto Fernández a Daniel Rafecas. No tienen todos los votos, necesitan mayoría calificada en el Senado, tienen 41, 42 votos, sin ningún radical y ningún hombre del PRO vota por Rafecas, Rafecas no pasa. Pero bueno, Luis Juez no es senador nacional, pero sí le puedo preguntar su opinión política, por supuesto. Sí lo he sido y ya te digo cómo va a ser la estrategia. Prepará y mirá alguna agencia de viaje porque seguramente va a haber un par de senadores viajando.
Va a haber senadores que no van a estar presentes. Seguramente va a haber algunos para poder lograr las 2/3 partes, seguramente va a haber muchas comisiones en el extranjero. Ahora digo una cosa, doctor. La sociedad tiene mecha corta y la sociedad movilizada yo lo al senador que no participe Alfredo, de la elección. cuando nosotros lo denunciamos a Vudú por la corrupción de Chicones, Rafeja le estaba mandando mensajes. El juez federal le mandaba mensaje a un tipo que todavía no estaba imputado, pero claramente estaba sospechado por un hecho de corrupción, que hoy lo tiene preso, le mandaba mensaje de cómo se tenía que defender los programas de televisión. Ese es el procurador general que quiere proponer este gobierno, con un código procesal que está a punto de entrar en vigencia. Digo, para que después lo digamos, para que esto no parezca como una discusión de un opositor. Ese es el procurador general que el gobierno quiere proponer, un tipo de extrema amistad con el actual presidente, pero un tipo que aconsejaba al ex vicepresidente acusado de hecho de corrupción cómo debía defenderse. La verdad que el procurador general, el jefe de los fiscales, quien ejerce la acción pública. Yo no lo veo a Rafeca parado diciéndole a los fiscales, señores, la corrupción hay que investigarla y el corrupto tiene que ir preso y el ladrón tiene que dar explicaciones y el funcionario que se enriquece tiene que devolver con su patrimonio. No lo veo, lo digo con toda sinceridad y habrá que estar muy atentos porque la verdad que creo que el gobierno tenía oportunidad de proponer un procurador interesante y ha propuesto un amigo. Es muy interesante, mi opinión es que yo creo que la sociedad está poniendo una lupa sobre el Senado Nacional. Si hay algún radical o algún hombre del PRO que está dispuesto a votar a Rafeca o que está dispuesto a irse de viaje casualmente o a enfermarse en esa sesión, me parece que la sociedad bueno, lo va a criticar duramente y seguramente no lo votará más y tendrá algún tipo de castigo social. Rafeca en 24, 48 horas destruyó la investigación de Nisman para darle argumento a Cristina que fuera el 1 de mayo para decir que era un bodrio lo que el tipo tenía para presentar. Se digo, estas cosas hay que contarlas Ni siquiera para que abrió. después no tengamos que hacer columnas como las tuyas, Alfredo, contando lo que los tipos decían en la televisión. Porque los tipos borran con el codo lo que escribieron con la mano. Rafeca en 72 horas borró una investigación que no podía haber llevado adelante Nisman porque la muerte lo sorprendió. La última pregunta, y le agradezco muchísimo que haya venido, doctor juez. ¿Cómo ve el tema de la negociación de la deuda? Hoy finalmente Kicillof arrancó con una posición durísima y finalmente terminó entregando todo. Y bueno, así fue antes también, así fue con el Club de París. Exactamente lo mismo. Sí, amagan. Los tipos te amagan por izquierda, pero después te terminan cerrando por derecha. Lo digo porque nosotros lo sufrimos en el Clásico con Boca el otro día. Los tipos te amagan por una punta, pero te la descargan por otra. Esto es así. A nosotros, el que no se escondió, se jodió, pero cuando está por vencer el plazo, bueno, acá está la plata y la pagamos. ¿Cómo el tema? ¿Estaba quebrada la provincia o tenía la plata? Claro. Porque la verdad yo soy de Córdoba, pero si estaba la plata o no estaba la plata. Pero va a ser así. La idea de instalar territorio arrasado, que esto es un desastre, que esta idea le viene funcionando muy bien. Amagan hasta el último momento, pero saben que no puede, hasta que no se resuelva el tema nacional. Claro. Claramente la provincia de Buenos Aires no podía tener una postura que no fuera acordar con los bonistas, pero bueno. Y vuelvo a repetir porque para criticar hay que tener autocrítica. Claramente nosotros en ese tema hemos cometido muchísimos errores. Claramente nosotros tuvimos una política de endeudamiento serial que hoy permite que estos tipos hablen de esta cuestión. Pero claramente el kirchnerismo hace lo que hizo siempre. Amaga por izquierda, pero termina cerrando por derecha. Así lo hizo con los fondos buitres, lo hizo con todo el mundo. Así hicieron la quita en el 2007 y el 2009. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, doctor, por sus opiniones. Enseguidita volvemos un instante. Palabra de Leuco.